Muy buenos días, mis amigos. Hoy vamos a romper una tradición que he conservado desde hace ya algún tiempo, y es que voy a saltar la secuencia de galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Y en vez de presentarle el galardonado en 1925, que es el que le corresponde, voy a presentarles lo que recibieron 2024, disculpe, 2024, el último Premio Nobel de Fisiología y Medicina concedido. ¿Por qué? Porque voy a saltar este orden simplemente porque el descubrimiento merecedor de este premio, del premio de este año, tiene una relevancia enorme para el presente y el futuro de la medicina, sobre todo en los campos del tratamiento de algunas enfermedades, entre ellas el cáncer. Este tema nos va a tomar dos programas, no uno solo. Vamos poco a poco, despacito, despacito como dice Fonsi, ¿no? Ante todo presentaremos a los dos galardonados. Victor Ambros, nacido en New Hampshire, Estados Unidos, el 1 de noviembre de 1953. Creció en Vermont, otro estado. Realizó sus estudios de doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts bajo la supervisión del Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1975, David Baltimore. El mismo Baltimore que elaboró la clasificación de los virus, la clasificación de Baltimore de los virus, que hablamos de ella cuando hablamos del ciclo de virus, y que recibió el premio Nobel Baltimore por sus estudios en la relación entre virus protumorales y el material genético celular, o sea, cómo algunos virus pueden facilitar la aparición de cáncer. Fue por lo que recibió el premio Nobel Baltimore. Posteriormente, Ambros, ahora estoy hablando de Ambros de nuevo, realizó estudios de postdoctorado bajo la tutela del otro premio Nobel de Fisiología y Medicina, el del 2002, John Horowitz, que mereció este premio por sus estudios acerca de la muerte celular programada, la apoptosis. Así que trabajó con dos premios Nobel de Fisiología y Medicina, uno de ellos vinculado a la investigación de los virus, sobre todo virus que pueden producir cáncer, y el otro de ellos muy vinculado, fue por lo que recibió el premio Nobel por sus descubrimientos en cómo una célula decide cuándo debe suicidarse, cuándo debe matarse, apoptosis. Una cosa, muerte celular programada se llama, es algo muy bonito, muy interesante, un tema interesante. Ambros se dedicó a la biología del desarrollo. Esta biología del desarrollo es una rama de la biología que investiga los controles genéticos del desarrollo celular, cómo la información genética influye en el desarrollo de la célula, cómo influye en la diferenciación celular, o sea que esta célula va a ser una célula hepática, esta va a ser una célula de piel, esta va a ser una célula de riñón, esta va a ser una célula del cerebro. Ese está programado genéticamente. Entonces, investigando la biología del desarrollo, se dedica a investigar esta relación entre información genética y desarrollo de las células y diferenciación celular, el ciclo celular que ya hemos hablado de él, cómo se produce, cómo se controla, cómo aparecen órganos, cómo aparecen tejidos. Un tema sumamente interesante. El cómo se transmite la información contenida en los genes en algunas células en una vía y en otras células en otra vía, y esto incluye estudios con las células madres, las células que tienen posibilidad de desarrollarse en más de una vía. La biología del desarrollo es una rama de la biología muy interesante, muy moderna, muy relativamente moderna y muy interesante, con un campo enorme, ¿no? Bueno, pues Ambros recibió el premio Nobel conjuntamente con Gary Ruvkun. ¿Quién es Gary Ruvkun? Un biólogo molecular y profesor de genética de la Universidad de Harvard. Ruvkun nació el 26 de marzo de 1952, estudió en la Universidad de California en Berkeley, donde recibió su título de bachiller, es decir, el college. Posteriormente completó los estudios de postdoctorado en la Universidad de Harvard y realizó estudios de postdoctorado con el profesor Horowitz, igual que Ambros. Ahí ellos deben haberse encontrado, Ambros y Ruvkun. Y aunque ustedes verán que recibió el premio Nobel por más o menos lo mismo, tiene alguna diferencia por lo que recibió uno que lo que recibió el otro. Hay algunas pequeñas diferencias. Vamos entonces a hablar de las investigaciones realizadas por ellos. En 1993, Victor Ambros y su equipo de colaboradores estaban estudiando un nematóide, un gusanito muy pequeñito, de apenas 1 milímetro de longitud, el Caernohabditis, un poquito complicado, elegans. Este gusano tiene una serie de características como que ser transparente, ser pequeñito, tener un sistema digestivo y un sistema nervioso bien desarrollado y sobre todo contar apenas con 959 células y ser hermafrodita, o sea, se puede reproducir a sí mismo. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que es un gusano muy útil
para investigaciones de biología del desarrollo, porque usted modifica un poquito un gen y entonces esa modificación mínima usted puede observar en el gusano cómo esa modificación se transmite a sus descendientes y qué alteraciones causa en el desarrollo y crecimiento de este gusano. Estaban investigándolo y entonces encontraron que un gen conocido como LIN4 reprimía una proteína conocida como LIN14. Estos LIN tienen su interpretación en genética, no vamos a hablar de esto ahora, pero esta proteína LIN14 tenía una relación muy importante con el desarrollo del gusano. Las modificaciones del gen del LIN4, ¿qué consecuencias traen? Se mantienen niveles anormalmente elevados de la proteína LIN14 y esto trae trastornos para el desarrollo del gusano. El gusano no se desarrolla de forma adecuada. Entonces empezaron a investigar esta acción y para sorpresa de ellos encontraron que el gen LIN4 codifica, es decir, tiene información para producir unas moléculas de ARN y estas moléculas de ARN son de una sola cadena y a diferencia de otros ARN, como ya veremos después, no codifica proteínas. O sea, el ARN no transmite información para producir una proteína. Es un ARN que no facilita producción de proteínas. Ya veremos cómo es eso. Lo recordaremos porque ya hablamos de eso con el ciclo de células, pero vamos a refrescarlo después. Y entonces, ¿qué hace este ARN? ¿Cuál es su función? Se llama ARN no codificante, o sea, no codifica información para producir una proteína. Y vieron que eran dos cadenas, una de ellas un poquito más larga, que tenía 61 nucleótidos, le llamaron LIN, por el nombre del gen y de la proteína, LIN L, long, de largo, ¿no? Y la otra que tenía 22 nucleótidos y le llamaron LIN S, de short, corto. Para refrescar esto pueden ir atrás a donde nosotros hablamos ya en las células de que era un gen, que era un ARN, etc. Pero de eso vamos a verlo también en otro programa a continuación de este. Bueno, estas dos moléculas de ARN tenían un mecanismo de acción que no se había descrito nunca en el ácido ribonucleico, nunca se había descrito eso. Tenía función reguladora, regulaban la producción de proteínas. Y entonces quedaron asombrados con esto y empezaron a investigar por qué es así, ¿no? ¿Qué función tiene? Y en el año 2000, el equipo de Rufkin, fíjense, aquí el equipo de Ambrose, ahora el de Rufkin, en el 93, que empezaron a investigar aquella línea. En el 2020, Rufkin encontró otra molécula de ARN que regulaba funciones de producción de proteínas. Estaba en el mismo gusano, investigando el mismo gusano, y le llamó LED7. Estas fueron las primeras moléculas de lo que posteriormente se llamó microARN, el LED7 escrito por Rufkin. La importancia de este descubrimiento está relacionada con el desarrollo y crecimiento de las células, con la síntesis de proteínas, o sea, la producción de proteínas, y con el ciclo celular, que ya lo vimos también en el ciclo celular en programas anteriores, pueden buscarlo por ahí, programas de células, y que ha abierto perspectivas novedosas para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades. El microARN, hablamos de él en el ciclo de cáncer, el microARN puede detener el crecimiento celular, puede modificar la información de proteínas y puede ser un arma poderosa contra las células cancerosas. Para recordar todo esto, es necesario revisar, aunque sea someramente, qué cosa es el ARN, la función de los diferentes tipos de ARN y su relación con el ADN. Vamos a comenzar muy rápidamente por la estructura del ARN y el ADN. Los ácidos nucleicos son polímeros largos, es decir, moléculas grandes, formadas por la unión de los nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Pequeñas estructuras formadas por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. ¿Qué es una base nitrogenada? Moléculas que tienen una estructura cíclica, es decir, una estructura como un anillo y que contienen en su interior una o más moléculas de nitrógeno. Son estructuras anulares con forma de anillo y que tienen nitrógeno. Eso es lo que se conoce como base nitrogenada. Hablamos de eso también por allá por el ciclo de células. Ahora, esta base nitrogenada se une a un fosfato y se une a un azúcar. Todos los nucleótidos, todos son los mismos y son sintetizados por los seres vivos. Todos los seres vivos tienen los nucleótidos para contener la información que es necesaria, de la que vamos a hablar a continuación. El azúcar que se une al nucleótido con el fósforo, con el fosfato, puede ser de dos tipos. Puede ser un azúcar que se llama ribosa y la otra se llama desoxirribosa.
Y precisamente la ribosa, el azúcar ribosa, forma parte del ácido ribonucleico, ribo por ribosa, es el llamado ARN. Y el azúcar desoxirribosa forma parte del ácido desoxirribonucleico. Desoxirribo por el azúcar, desoxirribosa, y es el ADN. O sea, la diferencia no, hay varias diferencias, pero una diferencia importante, y es la que da el nombre al ARN y el ADN, consiste en el azúcar que forma parte de su base nitrogenada. Bien, de sus nucleótidos. El nucleótido es la base nitrogenada del fosfato y el azúcar. Clásicamente se conoce que ambas moléculas, ARN y ADN, tienen como función codificar información necesaria para que el organismo sintetice proteínas, y las proteínas son la base de la vida, ya que tienen funciones celulares muy importantes, y entre estas funciones celulares actuar en la síntesis, degradación, utilización, transporte y almacenamiento de todos los compuestos que se necesitan en las células para su desarrollo, crecimiento, multiplicación y hasta para morir. Por ejemplo, la apoptosis. O sea, el ADN y el ARN tienen funciones relacionadas con la formación de proteínas, y las proteínas tienen que ver con todo el metabolismo, crecimiento, desarrollo celular y muerte. El ADN forma en las células eucariotas, estoy hablando de las células eucariotas, la procariota, si quieren ver la procariota como es, que vayan al ciclo celular que ahí está descrito, ¿no? En las procariotas, en las eucariotas, el ADN está condensado, está formando los cromosomas, y estos cromosomas son como un disco duro de una computadora, guardan información. Esta información está conservada dentro del núcleo, y esta información que está codificada, es decir, colocada como un código en los cromosomas, en los genes, que los genes son parte de los cromosomas, está guardada en el núcleo celular. Cuando se necesita una proteína específica, por cualquier necesidad, hay mecanismos que estimulan que un segmento de ADN, el segmento de ADN que tiene la información para producir esa proteína, se abra. Además de que se abre, gira y se coloca de frente. ¿Para qué? Para copiar la información en una molécula de ácido ribonucleico, que entonces copia, se forma esa molécula de ácido ribonucleico con la información que contiene ese gen. Esa es la información para producir una proteína. El principio básico de la genética dice que cada gen codifica una proteína y solo una proteína, y que cada proteína es codificada solo por un gen, y por tanto se abre ese gen, se copia la información en el ARN, y el ARN sale del núcleo hacia el citoplasma. Como lleva el mensaje, se le llama ARN mensajero, ARN-M. Y el ARN mensajero, una vez fuera del núcleo, es detectado por otras dos estructuras que tienen también ARN en su oposición, que son los segmentos del ribosoma, y entonces van a acoplarse con este ARN, uno por encima, uno por debajo. Van a comenzar, el ribosoma es la fábrica de proteínas, en el ribosoma se fabrica la proteína, porque él comienza a leer la información que trae el ADN, el ARN mensajero, y dice, me hace falta tal aminoácido. Entonces llega un ARN que transporta aminoácidos, que transporta cada molécula de ARN un solo aminoácido, lleva el aminoácido para allá, y él se lo entrega al ribosoma, y el ribosoma va formando la proteína. Va acoplando aminoácido hasta formar la proteína, la cadena lineal de la proteína. En el ciclo de biología celular, el ciclo de células, hablamos ya de formación de proteínas, de la estructura tridimensional, cuatridimensional, etc. Aquí estamos hablando de formación de la línea de proteína, y esa línea de proteína entonces es almacenada en el retículo endoplásmico, es donde ella va a sufrir una serie de transformaciones. Tenemos entonces el ARN mensajero, que es el que lleva el mensaje hasta la fábrica de proteínas, que es el ribosoma.
el ARN que forma el ribosoma, que se llama ARN ribosomal, y el ARN que transporta los aminoácidos, que es el ARN de transportación, ARNT. Esos son los conocidos históricamente, pero ahora aparecieron otros que no son esos. Y vamos entonces a ver qué pasa con el ARN una vez que se arriba la información. Este ARN mensajero, él van a leerse toda la información, se acoplan a él varios ribosomas formando como una cadena, así como un rosario de cuentas, y entonces va a producir una proteína. Una proteína por cada ribosoma, una cadena de proteína por cada ribosoma, la descargan dentro del retículo endoplásmico y ahí es procesada. Pero estos investigadores de los que estamos hablando hoy descubrieron la presencia de moléculas de ARN que no tienen nada que ver directamente con la producción de proteínas, sino que tienen que ver con la regulación de la producción de proteínas. Está aquí el microARN, que ya hablamos que Redcon fue el que lo descubrió, y están los ARN corto y largo descritos por Ambrose. Y entonces, en el próximo programa nos dedicaremos a hablar de microARN y a hablar de algunos otros aspectos muy importantes en relación con la producción de proteínas. Los espero. Hasta entonces.